Pues venos aquí de nuevo este jueves y la vida sigue adelante con nuestras luchas y alegrías y en verdad estamos en tiempo de cuaresma y hay que ceñirnos los lomos y poner atención. Las lecturas de hoy son interesantes. Vamos, a mí me gustan mucho este capítulo de Jeremías, el séptimo capítulo, después el Salmo 95 o 94 en la Vulgata, que es lo que pone aquí este sitio que estoy usando, Ciudad Redonda, y después el Evangelio de Lucas, que yo lo llamo el pasaje sobre el discernimiento, distinguir el bien del mal, algo sobre lo cual hay mucha confusión hoy en día. Los fariseos en tiempos de Jesús aceptaban que expulsaba demonios, pero pensaban que lo hacía porque era eh, instrumento de Satanás. Jesús era malo, violaba el sábado, comía con los pecadores, según el manual fariseo de la ortodoxia farisea que tenemos también en la iglesia, pues es un condenable, lo llevan a la muerte. Y precisamente esta mañana me tocaron dos cosas tristes o alegres, vamos a decir, con la cruz, que la alegría de la cruz. Aquí ven una imagen de la cruz salvadoreña que tengo yo, que he mostrado varias veces, ¿no? Y estaba leyendo algo sobre Monseñor Romero del Salvador y un artículo sobre él como ejemplo para los obispos, especialmente, vamos a decir, de ciertos países que agradan al poder, se fijan en un asunto moral fácil, que no molesta a nadie, para después justificar todo lo demás de malo que sucede. Es lo que hacían los fariseos. Se preocupaban de el mosquito que estreñían, como se dice, limpiaban el mosquito y se tragaban el cabello. Y este artículo incluso aludía a palabras casi las últimas de Monseñor Romero el día antes de ser asesinado mientras celebraba la Eucaristía, de que incluso si lo silenciaban, si no lo dejaban hablar, si mataban a todos los curas, si no podían salir en la radio, etcétera, que el pueblo mismo hablara, ¿no? Y en este país donde vivo yo, el pueblo ha hablado, pero los medios de desinformación de cierta tendencia niegan la realidad del COVID, niegan la realidad de hospitales llenos, niegan la realidad del calentamiento climático, niegan todos los camellos que tenemos, que nos tragamos, para fijarse en los mosquitos fáciles de aplastar. Entonces yo lo digo consciente de la cruz, ya yo he pagado un precio por ser sincero, he perdido trabajos, he sido perseguido incluso por gente de la iglesia, así que yo contento de sufrir por Cristo a pesar de mis enormes pecados. Y hablando de todo esto, pues también tuve una conversación con un ser muy cercano a mí, que está lleno de ira, lleno de odio contra otra persona muy cercana a él, que lo humilló, etcétera. Y esta persona me escribió con cierto lujo de detalle, diciéndome que él se aceptaba como, no voy a usar la vulgaridad que usó él, pero una persona malvada. Aceptó que él era así,
iracundo, odioso, odiante, y que no perdonaba las humillaciones y no lidiaba con su rabia. Y me di cuenta de una persona ya entrada en los 60 años que había aceptado que él era así, que era un hombre que tenía mucho rencor y odio contra muchas cosas, contra todo y contra sí mismo, es lo peor, ahí viene todo. Por traumas, cosas que no superó, se entiende todo eso. Todos somos víctimas de nuestro pasado, pero hay que eh, enfrentarlo y resolver los nudos. El Papa es devoto de Nuestra Señora desatanudos y hay que lidiar con esos nudos. Y precisamente la lectura de Jeremías, de mis favoritas, es algo que se enlaza con lo que yo he venido hablando tantas veces, la historia de Israel, que es como un mural enorme que refleja nuestras propias historias personales y son como un espejo enorme. Quizás no todos los detalles sean aplicables a nuestra situación, pero en general Dios nos ha dado su palabra para iluminar nuestra vida y nuestro mundo, y no solamente individualmente, yo en mi devoción, yo y con mi Diosito en mi devocioncita, ¿verdad? Sino todo el mundo, ¿no? Entonces, Jeremías, que es un hombre que no se casó, le mandó Dios no casarse, no ir a fiestas de bodas, no ir a entierros o casas de luto, sentarse solo, no entendido, menospreciado, perseguido, lo echan en una cisterna y gracias a sus amigos poderosos que los tenían, pues los salvaron, pero al final, en el año 587 antes de Cristo, que es cuando se destruye el templo y se cumple esta profecía de Jeremías del capítulo 7, pronunciada probablemente en el año 609. Así que Jeremías está hablando ya desde el 609 de algo que ocurrirá unos 10 o 15 años después, 587 o 20, casi 20 años más o menos, no, la matemática ahora no me llega. Y precisamente es el último grito de profético, la última advertencia de Yahvé, que no pueden fiarse en el templo, en los sacrificios, en los holocaustos, en toda la obra sacerdotal de magia, de complacer a Dios con dones, con sobornos, mientras siguen. Dice, no se fíen de palabras engañosas que nada sirven para robar, matar, adulterar, jurar en falso, incensar a Baal y seguir a otros dioses que no conocíais. Luego vienen y se paran ante mi casa llamada por mi nombre y dicen, estamos seguros para seguir haciendo todas esas abominaciones. ¿Acaso en cueva de bandoleros se ha convertido a vuestros ojos esta casa que se llama por mi nombre? Es precisamente lo que dice Jesús cuando limpia el templo, ¿no? ¿Acaso en mi casa, la casa de mi padre es una cueva de bandidos? Etcétera, ¿no? Entonces, es muy clásico este pasaje, no es un pasaje de superstición religiosa. Pensar que a Dios se le puede buscar la manera de complacerlos, olvidando todo lo que es la justicia social y arreglar el mundo, con pequeñas oraciones, sacrificios, devociones y fijarse quizá en un solo tema moral y ya con eso se resolvió todito. Qué bonito. Superstición, ¿no? Eso no sirve ni existe.
Y precisamente Jeremías en el capítulo 7 al final es cuando, hablando de las bodas y de los entierros, suspenderé en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén toda voz de gozo y alegría, la voz del novio y la voz de la novia, porque toda la tierra quedará desolada. Entonces, es una advertencia muy fuerte que no acepta el pueblo. Dicen que está loco, que es un traidor, que desmoraliza a los soldados. Jeremías dice, Babilonia va a ganar, ustedes ya prepárense para el exilio, no pueden con este poder que les viene encima como castigo de Dios por romper la alianza. No le creen, ni el rey ni los sacerdotes, ni los falsos profetas, que hay muchísimos, pagados. En Israel, cuando se dice profeta, es una minoría pequeñísima, los verdaderos profetas. Todos estos libros de los profetas reflejan gente que no fue escuchada, ni creída, ni aceptada durante su tiempo. Solo sus discípulos, que conservaron sus dichos, a veces 100 años y más, cuando se cumplen las profecías es que estos profetas son rehabilitados, vamos a decir, confirmados en que eran verdaderos profetas. Pero cuando uno lee la Biblia hay siempre grupos de 400 profetas, todos asalariados del rey, que le dicen al rey lo que él quiere oír. Lo hacen porque se ganan la vida siendo profetas. Comen y se visten y la pasan muy bien hablando boberías, y Jeremías es el gran crítico de palabras falsas, de anuncios de paz falsos. Suenan bonito, qué bonito, ahí va a haber paz, qué lindo. Si es mentira, hay que prepararse para otra cosa que no sea la paz. Y eso es toda la situación. Y entonces en el Evangelio de Lucas, que es una versión del capítulo 3 de Marcos, precisamente, y todo el tema también del Evangelio de Juan ¿es Jesús de Dios o del diablo? Para nosotros es de Dios, no hay ninguna duda, pero no entendemos que en su tiempo él violaba muchas de las cosas que hoy en día, cuando se violan, pensamos que son gente mala, porque preferimos a la gente que hace cosas que nos gusta y decimos son buenos, me hace sentir bien. Y el verdadero profeta a veces te hace sentir mal, como el médico que te dice necesitas operarte, tienes un cáncer, necesitas tomar unos remedios, en vez de decirte no, todo está muy bien, no va a pasarte nada y te mueres después. Y eso es lo que hay que evitar, y ya se me acaba el tiempo.